Pues bien, íbamos a hablar hoy de criminología cautelar. Los criminólogos suelen hacer nacer la criminología con Lombroso, etcétera, una cosa así, siglo XIX. En realidad, nosotros tanto en criminología como en derecho penal solemos ocultar algunas genealogías, así como en algunas familias se ocultan algunos parientes que tienen algunos defectos. Y realmente, sí, los primeros criminólogos, hablemos en serio, los primeros criminólogos fueron los demonólogos que inspiraban a los inquisidores. Fueron los primeros etiólogos del mal. Se pusieron a estudiar cuál era el origen del mal. Claro, el origen del mal era Satán. Satán en hebreo significa enemigo. Bueno, desde entonces se fueron inventando varios enemigos, unos cuantos enemigos, y los seguimos inventando hasta el día de hoy. Pero toda aquella demonología, que era todo aquel estudio de Satán y sus muchachos, se concentra finalmente hacia fines del siglo XV, 1497, por ahí la última década del 1400, en una obra sintética, que creo que es la obra fundacional del sistema integrado de criminología, derecho penal, derecho procesal penal y criminalística, que es el Malleus Maleficarum, escrito por dos personajes bastante siniestros que eran Sprenger y Kramer. Esta obra fue un bestseller de su época, realmente tuvo enormes ediciones, una enorme cantidad de ediciones, y finalmente, hacia 1631, es Thomasius la desacredita hacia el 1700 en una famosa tesis, pero hacia 1631 hubo un jesuita, que por otra parte era el mejor poeta alemán de su época, Friedrich Spee. Spee era un jesuita, no era jurista. Lo mandan confesar brujas antes de fritarlas, y el compañero Spee verifica que ninguna de las mujeres que estaban quemando era bruja. Y se empieza a preocupar un poco, se le ponen todos los pelos blancos, tipo una especial sensibilidad, un poeta que tiene que hablar con mujeres que las queman al rato. Y entonces pierde la paciencia y escribe un libro que se llamó La Cautio Criminalis, cautela criminal, prudencia. En esa Cautio Criminalis, Spee decía, miren, yo no sé si las brujas existen o no existen, no me voy a poner a discutir eso, doy por cierto que existen porque los teólogos dicen eso, está bien. Lo que estoy seguro, dice, es que con este procedimiento que tenemos cualquiera puede ser condenado por brujería. Y a lo largo de unas 50 y tantos cuestiones, en aquella época se escribía con preguntas y respuestas, dice, miren, lo que se está haciendo es más o menos parecido a lo que Nerón hacía con los cristianos. Naturalmente después quisieron fritar a Spee, ¿no? Pero se salvó. Lo que nos enseña la obra de Spee, todavía no revalorada en la historia de la criminología, es el consejo de ser muy prudente en el uso del poder punitivo. O sea, la aberración a que puede llegar el descontrol en el uso del poder punitivo. Estamos en 1630, la obra pasa, etcétera, pero esta enseñanza de Spee creo que conserva vigencia hasta hoy. Desde entonces la criminología va pasando por distintas etapas, no voy a detallarlas, qué sé yo, la fisiognomíca de Jean Baptista de la Porta, según la cara que tiene uno y que se parece a algún animal, hay que asignarle cierto parecido psicológico con las características que antes los hombres le asignaron al animal, por supuesto.
De modo que nuestra relación con el animal es muy interesante. Primero clasificamos los animales conforme a nuestras características y después se intentó clasificarnos a nosotros conforme a las características de los animales. Un poco circular la cosa. Pero bueno, vino Jean-Baptiste de la Porta, vino toda la llama esta pretendida ciencia que dura hasta el siglo XVIII, Lavater, etcétera. Vino Gall con la cabeza, la forma de la cabeza. No nos ahorramos nada en la historia de la criminología, ¿no? Hasta que finalmente hay unos cuantos médicos, Pritchard, Lacassagne, Lombroso, que atribuyen el delito más o menos a razones biológicas. Hoy esto está renaciendo, tengamos un poco de cuidado. Más bien la criminología nace académicamente, ya tomando carta de ciudadanía universitaria, académica, nace como el estudio del hombre criminal. No de la mujer criminal. Lombroso tiene un libro sobre la mujer donde dice que la mujer aparece menos porque hay un equivalente que es la prostitución. Bueno, no era muy feminista este hombre, no parece. Bueno, en su origen la criminología tampoco, ¿no? Los inquisidores quemaban mujeres, no. Había algún brujo, pero bueno, era muy excepcional y parece que era gay. No. La brujería eran mujeres. Listo. La criminología no nace muy feminista ni se desarrolla muy feminista, seamos sinceros, ¿no? Luego vamos pasando por otras cosas. Naturalmente hay un momento donde se cansan los penalistas de que los criminólogos le quieran marcar el terreno y entonces dicen, bueno, dan vuelta a la cosa y dicen nosotros somos los que te vamos a marcar el terreno a ustedes. Viene una criminología neocantiana del rincón de la Facultad de Derecho, ahí se quedan los médicos con su frasco de feto y todas esas cosas horribles, y los otros dicen, nosotros en el derecho penal vamos a decir cuáles son los delitos y ustedes nos van a investigar las causas del delito. Bueno, las causas que nosotros antes le dijimos. Antes con el positivismo la criminología subordinaba al derecho penal, ahora en este neocantismo europeo el derecho penal subordina a la criminología. En tanto, en Estados Unidos se hace criminología sociológica, se empieza a hacer criminología sociológica. De la criminología sociológica norteamericana se pasa a la criminología de la reacción social, se dice, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿quién estudia el sistema penal? ¿Quién estudia el aparato punitivo? No, vamos a estudiar el aparato punitivo. Bueno, de ahí se pasa a la criminología crítica, de ahí se pasa a la criminología radical, en fin, y se llega a la criminología del daño en serio, de harm, hoy. Pasamos por todo. La criminología estudió todo, pero hay un delito que la criminología no estudió. Muy poco le dedicó, casi nada directamente, casi nada. ¿Y qué delito es? Nada menos que el genocidio, nada menos que el genocidio, el más grave de los delitos, es decir, la muerte masiva producida por el Estado, el homicidio alevoso masivo, porque las víctimas son inocentes, indefensas, el homicidio alevoso masivo cometido por los Estados. Esto quedó al margen de la criminología. Del genocidio se ocuparon sociólogos, se ocuparon antropólogos, se ocuparon historiadores, sí, pero criminólogos casi ninguno. Cosa rara, ¿no? Cosa rara, pero que se explica por algo. En el genocidio, el poder punitivo se superpone con el delito. Es el delito, el crimen más escandaloso. Es el crimen cometido por el poder punitivo. Por el poder que se autocalifica y autolegitima como poder de combate al crimen. Y bien, ¿y qué nos pasó en América Latina con nuestra criminología? Nuestro origen tampoco. La criminología académica nuestra, cuidado, tiene un origen poco recomendable.
José Ingenieros en la Argentina, Raimundo Nina Rodríguez en Brasil, médicos que ¿qué decían? Decían que el crimen era producto de la decadencia de las razas y de la mezcla con las razas inferiores. Racismo puro, reduccionismo biológico racista. Luego, en América Latina recibimos aquella criminología del rincón de la Facultad de Derecho, la criminología multifactorial. El delito tiene una etiología biopsicosocial. Y de pronto, hace unos 30 años, 40, nos llega la criminología de la reacción social, la criminología crítica. Nos habíamos ahorrado la criminología sociológica norteamericana. Todo importado. Es decir, en la posguerra hay dos contribuciones que importamos interesantes. Una son los derechos humanos en el plano jurídico, que según la importación y lo que nos cuentan desde el centro, hay derechos humanos individuales o de primera generación, derechos humanos sociales o de segunda generación y derechos humanos de tercera generación que abarcan entre ellos el derecho al desarrollo. Bien. Una especie de tentativa primera de ciudadanía mundial. Y lo otro, en el plano sociológico, nos llega la criminología de la reacción social. En cuanto al genocidio, nuestra idea que aún conservamos del genocidio es el modelo de la Shoah, es el modelo del exterminio llevado a cabo por los nazis en el curso de la Segunda Guerra Mundial. La Shoah tiene características particulares, es cierto, junto a las características de todos los genocidios anteriores, es una producción mecánica, una fabricación de muerte, pero hubo otros genocidios antes. El genocidio de los armenios, se está cumpliendo el centenario en estos días. Comienzos del siglo XX, 1906, 1907, el imperio alemán extinguió a los hereros en África. Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, el rey Leopoldo II de Bélgica comete un terrible genocidio en el Congo, en África Central. Terrible, terrible. Somete a esclavitud a todos los habitantes de ese territorio como propiedad privada de él, después se lo lega al Estado belga. Y esos fueron genocidios. Sin embargo, no motivaron ninguna legislación ni ninguna declaración universal de derechos humanos. Y hubo genocidios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, claro. Genocidio de Camboya, por ejemplo, de Pol Pot, 2,5 millones de muertos. Y se discutió si era genocidio, porque total Pol Pot no quería, el Khmer Rojo no quería matar a todos los camboyanos. No, mató 2,5 millones, no importa. Y luego, bueno, el de Sudán, casi en curso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pasó sencillamente que las potencias colonialistas europeas y otras, recién se dieron cuenta que el genocidio era genocidio cuando las víctimas se parecían demasiado a ellos, se produjo en el territorio europeo y tenían, igual que ellos, una carencia de melanina en la piel. Sí, antes no se habían dado cuenta. Hay un negacionismo irrefutable de los otros genocidios. El negacionismo no es de algunos ultranazis actuales respecto de la Shoah solo.
Negacionismo hubo respecto de todos los genocidios. Y la pregunta que me formulo y que debe formularse en este momento la criminología latinoamericana, si queremos salvar la dignidad de nuestro saber, es si no habrá en curso otro genocidio. Si no nos estamos ocultando, estamos negando un genocidio en curso. Si eso se acabó con Stalin, con Hitler, con Pol Pot, si no hay un genocidio hoy en curso. ¿No habrá un genocidio que no vemos? Vamos a mirar un poco el mapa de la violencia de América Latina. De los 23 países que en el mundo, según cifras oficiales de Naciones Unidas, superan el 20 por 100.000 de homicidios al año, 18, de 23, 18, están en América Latina y el Caribe, y 5 en África. Somos campeones de índices de homicidio. Pero no solo somos campeones de índice de homicidio, y no por azar, también somos campeones de otro índice. Somos campeones del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es el que mide el grado de inequitativa distribución de la renta en nuestras sociedades, en todas las sociedades del mundo. Los coeficientes de Gini más altos son los aplicables a nuestra región. Es decir, somos campeones de homicidio y somos campeones de desigualdad en la distribución de la renta. El Brasil, que es país confiable en cuanto a sus estadísticas y a sus cifras, registra cerca del 24 por 100.000 de homicidios anuales. La letalidad policial en Brasil alcanza al equivalente al 14% de los homicidios. Es decir, que de la totalidad de homicidios hay un 14% que los produce la policía. Ah, se dice, bueno, por la violencia, claro. No, hay un indicador que en grandes cifras, cuando se da esto, nos señala lo que pasa. Cuando la letalidad policial es baja, no, porque hay que analizar caso por caso. El indicador es el número de no policías muertos y de policías muertos. El número de policías muertos de ese 14% representa el 0,5%. Es decir, la policía parece tener una alta precisión en la puntería y la delincuencia una muy baja precisión o casi nula en la puntería. En Centroamérica tenemos la ciudad con el índice de homicidio más alto del planeta, San Pedro Sula. Oficialmente 80, algunos dicen que son 90 por 100.000 anual de homicidios. Aquí se está discutiendo entre las cifras oficiales y Amnesty si son 17.000 o 22.000 y algo, no sé. Como si eso fuera una cuestión contable que resuelve las cosas. México registra 100.000 muertos en 5 años y unos 20.000 desaparecidos. Hace algún tiempo, el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, dijo que México era un estado fallido. Yo no lo creo, no es un estado fallido. Un estado fallido es eso que se da cuando una nación es débil, como algunas naciones africanas después de la independencia formal, y no lograron montar un estado. México no, la nación mexicana es fortísima, fortísima. Le envidio su fortaleza.
Y en cuanto a montar un Estado, bueno, montó un Estado que a veces se le fue la mano. De modo que esto no es un Estado fallido. Hay un Estado agredido. Esa es la realidad. Hay un Estado gravemente agredido. Y eso no lo podemos ignorar. No podemos ignorar los criminólogos latinoamericanos lo que nos está pasando. No podemos ignorar los muertos violentos que tenemos. Y miremos nuestra historia, y si digo que hay un Estado agredido y digo que América Latina está siendo agredida, lo digo en un contexto de poder planetario también polarizado y en un contexto histórico. Hemos sufrido un colonialismo originario que terminó con la independencia formal de nuestros países a comienzos del siglo XIX. Ahí me pregunto, esta versión de los derechos humanos que hay de primera, segunda y tercera generación, los individuales, los sociales y los de tercera generación, ¿es el relato de los derechos humanos desde nosotros o es el relato de los derechos humanos desde la perspectiva colonialista? Y creo que es el relato desde la perspectiva colonialista. El primer derecho humano por el cual nuestras naciones han luchado ha sido el derecho humano al desarrollo. La primera condición del desarrollo es la independencia, la autonomía. Nuestros primeros luchadores por derechos humanos han sido, sí, efectivamente, Hidalgo, Moreno, Morelos, Louverture, Bolívar, San Martín, Sucre, sí. Ellos fueron los primeros luchadores, exactamente. Y se terminó aquel colonialismo originario y vino el neocolonialismo. Ya no se calentaban en gobernarnos directamente. Nos ocupaban a través de nuestras repúblicas oligárquicas. El porfiriato aquí, la oligarquía vacuna en la Argentina, la República Bella brasileña, el patriciado peruano. Sí, nos ocuparon con nuestras oligarquías. Y después cuando vinieron movimientos populares, movimientos que ampliaron nuestras bases de ciudadanía real, movimientos que fueron incorporativos en nuestras sociedades, con defectos, con todo lo que se quiera. Movimientos despectivamente llamados populismos, contradictorios ideológicamente, todo lo que se quiera, pero estoy seguro que muchos de los que estamos acá gracias a la ampliación de ciudadanía de esos movimientos. Llámese cardenismo aquí, llámese varguismo en Brasil, llámese el APRA con Haya de la Torre en Perú, llámese el irigoyenismo, el peronismo en la Argentina, etcétera. Fueron movimientos que ampliaron la base de ciudadanía real de nuestros países. Y en ese neocolonialismo hubo una reacción contra esos movimientos y nos volvieron a ocupar, muchas veces a través de nuestras Fuerzas Armadas. Fueron las dictaduras de seguridad nacional que padecimos en la región. Dictaduras genocidas, dictaduras asesinas. Dictaduras que en mi país terminaron haciendo desaparecer 30.000 personas seleccionadas. Nos falta una generación política. A partir de los años 50 comienza la lucha contra esos movimientos. A partir de los años 50 hay un giro en el movimiento nacional revolucionario boliviano, provocan el suicidio de Vargas, nos bombardean la Plaza de Mayo. Acá se acaban los generales, empiezan los licenciados, en fin, se terminó el asunto y eso culmina en nuestras dictaduras de seguridad nacional, que se nutren de una ideología colonialista, de la ideología colonialista francesa en Argelia y en Indochina. Traen las ideas del colonialismo francés
que se difunden por América Latina a través de la Escuela de Panamá, pero que los argentinos tuvimos el raro privilegio de recibirla directamente desde los de voz de los colonialistas franceses. Desde 1957 pudrieron la mente de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Esto pasaba mientras nuestro derecho penal, bien gracias, seguía teorizando conforme al neocantismo, y mientras nuestra criminología seguía siendo plurifactorial. Sí. Bien, este fue el neocolonialismo, la ocupación. Hoy ya el neocolonialismo se terminó. Hoy ya ni siquiera nos ocupan. No. Hoy vivimos, ya no estamos ni en el colonialismo originario, ni en el neocolonialismo, sino en una fase avanzada del colonialismo. En esta fase avanzada del colonialismo ya el Estado mata, sí, ese 14% que les decía a los brasileños, no sé cuánto será acá, no sé si alguien lo habrá relevado, en mi país de vez en cuando se produce, pero no, ya el Estado nuestro no se preocupa en matar gente, fundamentalmente. Mata unos cuantos, sí es cierto, pero no tiene esa ocupación prioritaria. ¿Por qué? Porque la técnica de control es mucho más perversa. Hoy el mundo está polarizado y hay una lucha mundial, no solo en nuestra periferia latinoamericana, sino en todo el mundo central también, entre dos modelos de capitalismo. Entre un capitalismo productor, proveedor más o menos de fuente de trabajo, con una plusvalía más o menos razonable, y un capitalismo financiero transnacional manejado por bancos y corporaciones transnacionales, expoliador y estafatorio, delincuencial. Los alemanes, Wolfgang Nauck, que está estudiando ahora, tratando de hacer el concepto de crimen económico político. Y esto, a cada uno de estos capitalismos corresponde un modelo de sociedad distinto. Un capitalismo razonable, productivo, pretende un modelo de sociedad más o menos incluyente, más o menos incorporativo. El otro, un modelo de sociedad excluyente, un modelo 30-70, 30% incluido, 70% excluido. Cuidado que el excluido no es el explotado. No, esto que hablaba Marx hace 100 y pico de años no tiene nada que ver. Entre explotador y explotado hay una dialéctica. Sin el explotado no puede existir el explotador, claro. El excluido no, el excluido es alguien que está de más, nació de más, molesta, no sirve para nada, no sirve ni para el mercado de consumo, no sirve para nada. Es un descartable. Por lógica, al final hay que matarlo, ¿eh? La lógica lleva a eso en la sociedad excluyente. Pero de momento hay que controlarlo. ¿Y cómo se lo controla? En la mayor parte de nuestra América, esta alta tasa de homicidio es una forma de control. Les decía, no es tanto el Estado que mata, aunque mata unos cuantos. No, mata el fomento que se hace de las contradicciones entre los propios excluidos para que se maten entre ellos. Esta es la forma insidiosa de eliminación y de control social. Mientras los excluidos se están matando, no pueden dialogar, no pueden coaligarse, no pueden ponerse de acuerdo y no pueden tener protagonismo político. Esta es la forma de control social de la sociedad excluyente. Y ahora me paro en lo siguiente. Esto es un problema de desarrollo. Esta es una fase más del colonialismo. Esto es una agresión a nuestro desarrollo. Sí, una agresión abierta a nuestro desarrollo. Pero
la agresión al desarrollo no solo produce muertos por homicidio, no solo produce muertos por violencia, por letalidad policial, no. También produce muertos por otras razones. También frustra existencias y produce suicidios, conscientes e inconscientes. También produce muertos por selectividad en la atención médica, sobre todo de niños, de parturientas, de gestantes, de ancianos. También produce muertes por inadecuación de nuestras rutas y de nuestras carreteras, muerte de tránsito, con cifras espantosas. Amigas y amigos, si sumamos los muertos de homicidio a todos estos muertos, si los sumásemos, cuidado que tenemos mucho más que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esto es un genocidio por goteo. Si sumamos 10 años de estos muertos, la cifra es espantosa. Nos hemos echado una ciudad de muy considerables dimensiones. Tenemos nuestras Fat Men y Little Boys propias, solo que con un poco de paciencia. No mucha, no mucha. La Shoah se produjo en 3 años, nosotros le digo 10. Es un goteo que a veces es a chorros, a veces no están a gotas. Pero ¿cómo es que no nos damos cuenta de esto? ¿Por qué no nos damos cuenta de esto? ¿Cómo es este negacionismo de esto que estamos viviendo? No nos damos cuenta porque nuestra mentalidad está colonizada como creación de realidad, por este capital financiero transnacional. ¿Cómo? Por los monopolios y oligopolios de medios de comunicación audiovisuales, televisivos y radios. Vivimos una única construcción de realidad, la que nos crea el capital financiero transnacional. Con Televisa, con Azteca, con Rede Globo en el Brasil, con el Mercurio en Chile, con el Comercio en Perú. No están al servicio del capital financiero transnacional. No, eso no es cierto. Son parte del capital financiero transnacional. Quien está manejando una corporación de 5, 6, 7, 8 mil millones de dólares es parte del capital financiero transnacional. Y eso es lo que nos crea la realidad en que vivimos. Eso es lo que nos crea el negacionismo en que estamos viviendo. No me interesa si el monopolio de medios de comunicación lo maneja Stalin, Hitler, Mussolini o el capital financiero. No vamos a poder tener democracia mientras tengamos monopolio de medios masivos de comunicación, mientras nuestras constituciones no prohíban el monopolio y el oligopolio de esos medios, mientras no tengamos pluralidad de información y pluralidad de creación de realidad. Porque los medios masivos crean la realidad en que vivimos cotidianamente. Yo no sé lo que pasa en Siria, sé a través de lo que me transmite el medio, pero en estas grandes urbes en que vivimos, tampoco sé lo que pasa en otro barrio, me entero a través de lo que me transmite el medio. Y el medio televisivo es la caja idiotizante, porque me hace creer que estoy viendo la realidad. Lo que estoy viendo es una película que la cortaron cuando quisieron y después el final también, es como la publicidad de las películas que vemos en el cine, claro. Y además me dan la interpretación que se les da la gana, también. Efectivamente,
Y las catástrofes transnacionales, también. Qué horror las Torres Gemelas, 3.000 muertos. Es un horror, pero hay 30.000 muertos en el Mediterráneo. Que el Papa dijo que el Mediterráneo lo están convirtiendo en un cementerio, sí, claro. De eso se habla poco, claro. No es lo mismo. Total, los otros son negros, ¿no? Que mueren en el Mediterráneo, ¿qué se va a hacer? ¿Superamos el racismo? No estoy muy convencido. Bien, esta es. ¿Y cómo incide? Y se preguntarán ustedes, bueno, en este panorama, ¿qué está pasando en México? Argentina y Chile. Somos los que tenemos los índices de homicidio más bajos. Probablemente Argentina, muy pesimistamente, tenga el 7 por 100.000. Uruguay tiene un poco menos. Chile un poco menos. Pero ahí andamos, 7, 6, 5. Como les recordaba hace un momento, Brasil 24. Fin. ¿Y qué hacen los medios masivos donde hay alta tasa de homicidios? Lo normalizan. Dicen, bueno, es así, ¿qué se va a hacer? Esto viene del aire, es como la lluvia, como el viento. Sí. Total, ¿por qué lo normalizan? Dejen que los excluidos se maten entre ellos y ya está controlada la exclusión. En los países donde tenemos tasa de homicidio baja, es decir, nuestros excluidos no se matan con singular alegría como en los otros, entonces, ¿qué hacen? Maximizan, crean una realidad violenta que no existe. Nuestros habitantes creen que salen a la calle y lo van a matar en la esquina, lo van a violar a la vuelta, lo cual no es cierto. ¿Y entonces qué? Entonces piden un sistema punitivo terriblemente represivo. Dejemos que la policía se desbande, etc. Dos versiones distintas, acomodadas a 2 grados de violencia distintos. Ahora bien, ¿por qué lo de estos 3 paisitos del sur nos estamos salvando? ¿Por qué? Porque somos más inteligentes, porque somos más cultos, porque somos más refinados, porque nos parecemos a los europeos. Mentira. Nos estamos salvando por una razón meramente geopolítica, porque estamos fuera de la ruta de la cocaína. No somos países productores, no servimos para triangular, porque se triangula más fácil por el Caribe. Estamos lejos de Estados Unidos, de los países consumidores. Por eso nos venimos salvando. Por eso. La cocaína es una basura que se ha convertido en oro. ¿Cómo? Muy fácil. Cualquier basura que tenga una demanda rígida o creciente, y se la prohíba, se enrarece la oferta, y por ende el servicio de distribución tiene una plusvalía absolutamente irracional. Es eso lo que pasa. A través de la prohibición se fabrica oro, se logró el ideal de la alquimia. Cualquier basura con demanda rígida o creciente, si la prohibimos, se convierte en oro. Y eso es lo que sucede. La prohibición ha convertido a la cocaína en oro. Bueno, pero no la cocaína en sí, sino a la plusvalía del servicio de distribución. No es un valor agregado a un producto, no, es el servicio de distribución. Entendámonos. Estados Unidos tiene una experiencia de los años 20 con la prohibición alcohólica, the Roaring Twenties. Con la prohibición alcohólica, el tóxico prohibido se producía en el país, la competencia por alcanzar el mercado consumidor se producía en el país
el consumo se daba en el país, la distribución y el consumo se daban en el país. Resultado fue aquella simbiosis de criminalidad violenta con criminalidad astuta que se llamó, por así llamar, la mafia, que les trajo todos esos problemas, los Intocables de Untouchables, los Ford Cuadraditos, todas esas cosas que vimos en la serie de televisión, etc. Bien, ahora no, ahora hay una distribución internacional del trabajo perfecta. El tóxico se produce afuera. La competencia por alcanzar el mercado de consumo se produce afuera. Lo único que hay dentro del territorio de los Estados Unidos es una cómoda red de distribución que hace que el precio free on board, el precio con que llega la cocaína, se multiplique hasta llegar al consumidor. Esa red de distribución aceitada no está desarmada, no la desarman. De vez en cuando algún negro, algún afro que anda por ahí al margen de la red va preso, pero nada más. La red sigue funcionando. Y en la red queda el 60% de la renta total de este vil comercio. 60%. El 40% del Río Bravo para abajo. Y bueno, la ligó Colombia durante mucho tiempo, hasta que, como dijo Clinton cuando estuvo acá hace unos meses, ellos controlaron más fuerte la entrada por mar y la entrada por aire, y entonces ahora entra por tierra y agarra Centroamérica y México. Y la violencia se desplaza, por alcanzar el mercado de consumo, se desplaza de Colombia a México. Pero además, como si esto fuera poco, como no pueden prohibir la venta de armas porque es un derecho civil, le venden armas a los narcos de acá. Claro. Y además, como si esto fuera poco, el 100% de la renta de este comercio se recicla, entra al mercado, al circuito de dinero legal, comúnmente llamado lavado. Si ustedes ven las cifras que con todo esto del lavado, la anticorrupción y todo esto se hacen cifras ridículas, ridículas, pequeñas cantidades. El dinero de este comercio se recicla, entra al circuito legal. Pero ¿quién se encarga de hacer eso? Los bancos del norte tienen el monopolio, naturalmente. Nosotros en el sur no podemos reciclar nada, nada, salvo que nos permitan ellos por participación, pero nada más. ¿Por qué? Porque hay un organismo internacional que se llama el Gafi, que nos dice que si nosotros logramos reciclar alguna ropita, lavar alguna ropita interior, estamos financiando el terrorismo, y que además nos amenaza, en tal caso, con que pongamos tipos de terrorismo en nuestra legislación, donde no tenemos ningún fenómeno de eso ni ninguna necesidad, tipos penales que pueden ser usados para cualquier cosa, porque nadie sabe qué es el terrorismo, que en Chile están usando para perseguir a los mapuches en este momento, so pena de cobrarnos un porcentaje en cualquier transferencia internacional que nosotros hagamos. Esa es la extorsión a la que nos somete este organismo, que también carece de atribuciones conforme al derecho internacional para hacerlo. Esta es la realidad. Pero ¿qué nos dicen los medios masivos mexicanos? ¿Nos dicen esto? No, no lo dicen. No lo dicen. Aquí, como en el resto de América Latina, donde los índices de muerte son altos, lo que nos dicen es que estas muertes se producen porque tienen que producirse, como decía hace un rato, porque es así, porque no queda otra, porque quién sabe qué las produce, y si se atreven a decir algo, dicen algo que verdaderamente me causa una indignación
que no puedo calificar porque tendría que usar palabras inadecuadas para un medio académico. Dicen, esto se produce porque en la personalidad básica del mexicano está la violencia. El mexicano es violento. Y miren, claro, porque los aztecas sacrificaban, los aztecas mataban prisioneros como los mataban los europeos en aquella época. ¿Qué diablo? No, bueno, pero toda la historia mexicana es sangrienta. ¿Y cómo va a ser sangrienta con todas las barbaridades que le hicieron a este país? ¿Cómo no va a ser sangrienta si le robaron 2/3 de territorio? ¿Cómo no va a ser sangrienta si le coronaron un tonto que trajeron de Austria? ¿Cómo no va a ser sangrienta si tuvieron una cosa como el porfiriato? ¿De qué me están hablando? Esto es racismo. Esto es racismo. Directamente es racismo. Es una regresión a la época de los científicos de Porfirio Díaz. El mexicano reacciona así porque es primitivo. Esto es racismo. Esto es volver a la época de Porfirio Díaz, volver a la versión de reduccionismo biológico positivista de los científicos. Esto es intolerable. No se puede tolerar semejante aberración. No se puede tolerar que un cretino cualquiera divulgue esto por los medios masivos de comunicación. Esto es una injuria, es una blasfemia contra el pueblo mexicano, contra la nación. Y sin embargo lo están haciendo estos colonizadores de la fase avanzada. Si no reaccionamos, si no nos damos cuenta de reaccionar a tiempo contra este negacionismo que estamos sufriendo, las consecuencias van a ser todavía más violentas y más letales. Y además, desde nuestra disciplina, desde nuestra criminología, vamos a pagar seriamente estas consecuencias. Porque no podemos, nos van a imputar ser negacionistas de este genocidio en curso, de este genocidio por goteo que está sufriendo nuestra región. No tiene caso que nos pongamos a estudiar detalles cuando perdemos de vista el marco, cuando perdemos de vista que somos víctimas de una agresión, somos víctimas del capital transnacional expoliador, somos víctimas de eso. Sé que las soluciones no son fáciles, sé que algunas son imposibles, de momento por lo menos. Sé que decirle a los Estados Unidos desarmen su red de distribución, no vendan más armas, o de lo contrario les vamos a liberar la cocaína, es casi imposible, ya lo sé. Pero por lo menos tengamos conciencia de cuáles son las fuentes de nuestros males. Muchísimas gracias, señores.